Armarios personales, patrimonios nacionales es la primera mesa sobre archivos, colecciones e investigaciones. Los archivos y las colecciones son lo que permite que una tradición no se desintegre, no desaparezca, pero además es la piedra base para que después se pueda investigar, para que pueda haber muestras, exposiciones y se puedan escribir libros, y por eso nos interesaba dar lugar a estos temas en las jornadas. María Lizazo, la segunda, es quien va a empezar. Ella es quien está a cargo de la gestión de colecciones en el Museo de Historia del Traje. Después van a seguir Constanza Martínez y Sebastián Rodríguez de Fundación IDA. Fundación IDA es el archivo textil, de indumentaria y diseño más grande de Argentina. Constanza es de textil y Sebastián es de indumentaria. Y finalmente está Marisa Baldassarre al final, que es investigadora, directora nacional de museos y quien escribió, como dijo Ana, Bien Vestidos. Y hoy nos va a contar el proceso de escritura de ese libro, su proceso de investigación, que fue, digamos, en final del siglo XIX, principios del XX fue su periodo. Así que gracias por venir. Hola, bueno, buenas tardes. Como les dijo Luisa, yo trabajo en el Museo de la Historia del Traje y les voy a contar un poco acerca de la colección del museo y un poco de la historia del museo. Nuestro museo, junto con el Cabildo y con el Museo Nacional, pertenecían al complejo histórico. Hasta el año 72, que las colecciones se dividen, y en el año 86 el museo quedó oficialmente inaugurado como Museo del Traje. La colección del museo se forma completamente a través de donaciones y se divide en tres grandes grupos. Tenemos la colección de bienes documentales, que es todo lo que es soporte papel, fotografías de moda, fotografía de tiendas, facturas de compra de objetos importantes, todo lo que sea en soporte papel, bocetos y demás. Después tenemos la colección de bienes bibliográficos, que es todo lo que tenga que ver con libros, como los libros de Ampersand, y libros de todo tipo, ensayos de moda en varios idiomas, y también libros de arte textil y libros de textiles en general. De paso les digo que la biblioteca del museo la pueden consultar cuando quieran. La colección de bienes culturales, que es la colección más grande de estas tres colecciones, tiene más de 9.300 piezas y muchas otras en proceso de ingreso de donación. Es una colección muy interesante, muy variada. Tenemos indumentaria civil en su mayoría, indumentaria militar, indumentaria de trajes típicos regionales. Hablamos con los compañeros antes de ingresar que tenemos muchas colectividades de todo el mundo, pero no tenemos un solo gaucho, por ejemplo. No tenemos un solo poncho. Tenemos después, bueno, todo lo que es avalorios de moda, accesorios, carteras, zapatos, billutería de diseño. Una colección muy, muy amplia, pero que siempre, desde el comienzo de la formación de la colección, estuvo esta deuda y esta preocupación por no tener diseño nacional, o si nos remontamos a tiempos más antiguos, confección nacional. Obviamente que las piezas más antiguas del museo son europeas, porque, bueno, por supuesto por la formación de nuestro país, y las piezas que tenemos, que son de diseño, de confección nacional, no vamos a hablar de diseño yéndonos tan atrás, son confeccionadas acá, pero son con telas que se traen de afuera. Porque obviamente lo que pasaba era que acá esas telas no se conseguían, la gente esperaba muchísimo por telas que se mandaban a traer, la confección también era bastante escasa. Muchas veces se esperaba que por meses por una tela para que algún viajero la pudiera traer. Pero bueno, esto pasaba en tiempos más remotos y siempre para las direcciones del museo esto era una deuda a saldar. Obviamente que esto no le sucede, por ejemplo, a los museos europeos, que tienen muchísimo más registro de la indumentaria de sus primeros habitantes. Nosotros, por razones obvias, no las tenemos, y porque además, obviamente, los guardarropas de las personas mucho más antiguas, de 1800, de 1900, no eran como los que conocemos ahora. La gente no compraba 60 vestidos. O sea, tenías que tener una familia muy, muy acomodada para poder tener un guardarropas un poco más grande, que no era lo habitual. Además, imagínense que si esto pasaba en las condiciones un poco más acomodadas, desde luego que no tenemos ningún registro de ropa de trabajadores, que es algo que, bueno, por ahí en Europa no pasa, a nosotros sí nos pasa. Los trabajadores
por lo general, también esto sucedía en las clases más acomodadas, la ropa se iba heredando. Como la confección era tan difícil y era tan complicado poder adquirir ropa nueva, la ropa muchas veces se iba heredando a madres, a hijas y demás, y muchas veces nos pasa cuando datamos piezas, que la pieza tiene una supuesta fecha de confección, pero cuando lo ves decís, pero esta forma no es de esa fecha. Y lo empezás a datar y a investigar para poder hacer una ficha museológica y demás, y te das cuenta que tiene encajes que no son del momento, o está agrandado, o está achicado, o está fruncido de manera diferente, o se le sacaron las ballenas si era un corset, porque sí, obviamente estamos hablando de moda, así que tendencias existieron toda la vida, y la gente iba readaptando esas piezas a la tendencia que existiera en ese momento. Pero bueno, esto también pasaba en las clases mucho más humildes, obviamente, y desde luego que no solo que la ropa ya venía de haber sido heredada muchas veces, sino que se usaba obviamente hasta su destrucción total, entonces prácticamente no queda registro de esto. Pero bueno, como les decía, siempre el museo estuvo, y todas las direcciones del museo, siempre tuvimos la suerte de tener directores que fueron docentes o diseñadores de indumentaria, entonces siempre estuvo muy presente el tema del diseño nacional y de la confección. En un principio, con las direcciones de, por ejemplo, de Bárbara Brisi, de Rosa Iglesias, de Susana Speroni, esto quizás de manera un poco más como intuitiva, digamos, tuvieron la astucia de relacionarse con contemporáneos de su época y tener contacto con Jacques Dorian, con Horace Lance, con Paco Yamandreu, y poder empezar a copiar de estas personas, con Medora, empezar a copiar de estas personas donaciones y hacerles homenajes y demás. Y también empezar algo que es fundamental en la colección de un museo, sobre todo como el nuestro, que no adquiere piezas, sino que las recibe en donación, a contactarse con grandes donantes. Nosotros tenemos obviamente donaciones de gente que dona algo, no sé, pequeño de su familia, de su abuela, de su mamá, y gente que ha donado, no sé, 60, 70, 80, 100 objetos. Es así como el caso de Eve de Pirovano, que es una de nuestras donantes más importantes, que era una coleccionista que viajaba por todo el mundo comprando objetos de todo tipo, variadísimos. Después los usaban, hacían desfiles de caridad y demás, pero un día alguien tuvo la buena idea de donar todo esto al museo. Así que las piezas de la colección de Eve son interesantísimas, porque son súper diversas. Después tenemos otros donantes como Mauro Litzka, que tiene una galería de arte y toda su familia está vinculada con el arte, y su abuela era una amante de la moda, una señora con un gusto refinadísimo, así que él nos ha donado también muchísimas piezas, y así muchísima gente que por suerte se fue acercando al museo a hacer estas donaciones. Con el tiempo, las direcciones fueron cambiando y llega el momento de que el profesor Jorge Moragues se haga cargo de la dirección. Con Jorge lo que sucede es que el museo, como que siempre por supuesto fue un espacio de consulta para los investigadores, para alumnos y demás, pero con Jorge toma como una apertura, algo como una especie de contacto más específico. Jorge es de hecho tiene una cátedra en la UBA y demás, es un diseñador, un profesor de diseño muy reconocido, entonces la conexión con las universidades se hace como mucho más frecuente. De hecho, en muestras del museo empiezan a participar hasta sus alumnos. Entonces también como el museo toma como otro aire. Y se incrementa nuevamente el caudal de donaciones. Se empieza a hacer como una política de las donaciones y la colección crece exponencialmente, ya les digo, solamente con una de las colecciones tenemos 9.300 piezas, es innumerable la cantidad de piezas que tenemos. En la era de Jorge, digamos, empieza también a estar este concepto de, como ya venían haciendo las chicas, de este concepto de homenajes en formato de muestra. Por ejemplo, hacemos una muestra en homenaje a las pioneras del diseño, que son Mari Tapia, Medora y Fril Loss, que era algo que hasta ese momento no había sucedido, porque siempre habían tenido como muestras individuales, pero no un homenaje que las aúne a estas tres mujeres que marcaron una tendencia en su época y que tuvieron una impronta tan personal que las aúne en una misma muestra. Con el tiempo, después de 2 años de Jorge, llega Vicky Salías, que es nuestra actual directora, es nuestra primera directora por concurso, lo cual también es bastante importante para el museo, porque eso también hace que cambie la dinámica, ya que ella, para ganar su concurso, presenta un proyecto, y ese proyecto también da como cierto orden a todo esto que venía sucediendo con el ritmo de trabajo, y se empieza a generar como un ejercicio.
Empiezan a hacerse mucho más frecuentes el tema de las donaciones, pero esta vez volvemos a lo mismo. Como otra vez tenemos una diseñadora de indumentaria, Jorge también empezó con esto de los tejidos nacionales, del chawar y de abrirlo más a lo textil y no tanto solamente a la moda. Entonces todo esto con Vicky se empieza a seguir reforzando y empieza la ocupación de hacer como una especie de curaduría para recibir donaciones. Bueno, ok, sí, recibimos donaciones, pero vamos a enfocarnos en etiquetas nacionales, en diseño de autor, en confección nacional, porque no es que lo único importante son las etiquetas, sino la confección y las historias que hay detrás de cada pieza, que en nuestra colección es una historia por pieza, obviamente porque es muy personal, por eso el nombre de la charla nos toca mucho, porque realmente son armarios personales, son guardarropas personales. Y también surge un nuevo desafío que es, ok, vamos a curar las donaciones para tener diseño nacional, pero también tenemos que tener diseño contemporáneo, porque también era algo a lo que el museo no había llegado. Había piezas, cosas sueltas, pero no era algo que sucediera frecuentemente. La primera muestra que hace Vicky es un homenaje a Horace Lance, en la que tuvimos la suerte de trabajar con Horace, que es un gran amigo del museo. Él mismo curó la muestra, prestó sus trajes y empieza otra pata de esta nueva era del museo, que es el préstamo de colecciones. De que vengan colecciones de personas, de particulares, a hacer préstamos al museo y que nuestra colección empiece a salir del museo. Todas estas ramificaciones van cambiando, obviamente, la manera de trabajar y van cambiando un poco quiero que sepan que no les pasé ni una sola diapositiva. Me olvidé. Acá están todas las personas que dirigieron el museo y acá, como les decía, están los diseñadores, está Paco Yamandreu, que también en esto que les comentaba, que sucede a medida que Vicky llega al museo y que se incorpora, acá está Medora, ¿sí? Y va incorporando al museo, empieza también esto de decir, ok, muy lindo tener colección de diseñadores nacionales en el museo, pero tenemos que mostrarla. Con una colección de 9.300 piezas y un museo de 6 salas, esto Marisa lo escuchó muchas veces, que el museo es chiquitito, es imposible tener una muestra permanente. Bueno, ok, entonces, entre todos los cambios que estamos haciendo, también cambiemos la manera de mostrar la colección. Así que ahora tenemos 3 muestras por año. Parece poco, pero es un montón, se los aseguro. Y 1, 2 o 3 itinerantes. Esto también es algo nuevo, que es súper interesante porque, por ejemplo, hicimos una muestra de trajes típicos de las etnias de China y con esa muestra nos fuimos a Santa Fe, nos fuimos a Salta, a lugares como impensados para una muestra así. Y bueno, y era algo que, si bien sucedió en el museo, porque el museo estuvo muchos años cerrado en un primer momento, porque se estuvo haciendo la puesta en valor del edificio y demás, y las chicas salían con desfiles al exterior y demás, no habían salido colección, o sea, colección del museo, que es todo un trámite precioso, que no les voy a contar, es hermoso, ¿no, Marisa? Pero bueno, nada, la verdad es que para nosotros es un mega desafío, pero es súper interesante que la colección pueda conocer otros lugares. De hecho, hasta la semana pasada, hasta este martes, mejor dicho, estuvimos en Malva con una colección también de diseño nacional en el marco de la Semana de la Alta Costura. Para nosotros es súper importante porque que un museo nacional y estatal llegue a un museo privado y ese vínculo se establezca es increíble. Así que nada, para nosotros fue buenísimo. Y junto con todas estas aristas que se van abriendo en esta nueva gestión, empieza la parte de investigación. Las primeras directoras, que ustedes las pudieron ver, fueron docentes, son docentes algunas todavía, entonces siempre se vinculó mucho el museo con la docencia y con los estudiantes y demás. Con la llegada de Jorge, el área de investigación crece mucho y con la llegada de Vicky realmente se termina de constituir como un área realmente muy fuerte. Y además, el Ministerio de Cultura empieza a lanzar programas públicos como Investiga Cultura y Gestionar Patrimonio, Activar Patrimonio, que nos trae a investigadores externos. O sea, tanto un programa como el otro tienen como finalidad investigar las colecciones nacionales.
lo cual es espectacular porque muchas veces, por más que los museos tengan un área de investigación, una colección tan grande como la que tenemos muchos museos es imposible de investigar solamente por el área de investigación del museo. Así que las investigaciones externas siempre nos aportan muchísimo. Bueno, esas investigaciones se convirtieron en Bien Vestidos, se convirtieron en parte de lo que era la investigación de Marilú, de Daniela Pellegrinelli, y en Quién es quién, que fue una muestra que junto con Teleteca se empezó a desarrollar en pandemia. El museo estuvo muy activo en la pandemia, no se paraba de hacer Zoom, y bueno, nada, empezamos a gestionar estas investigaciones que Quién es quién era un diccionario de etiquetas nacionales y diseñadores nacionales en la colección del Museo del Traje. Esto, sí, tengo muchas imágenes de Quién es quién. Ahí está, gracias Marisa, por eso me acordé. Bueno, estas son algunas de las joyitas del museo como para que las puedan conocer. Esta es otra muestra que es Animalia. Nada, ¿Quién es quién? Fue una investigación tan interesante que dijimos, esto no se puede quedar solamente en una publicación, tiene que ser una muestra. Porque además encontrábamos la excusa perfecta para hablar de nuestros diseñadores nacionales. Y de traer esta idea que venía con Vicky de, bueno, ok, también tengamos diseñadores nacionales actuales, jóvenes, que estén todavía trabajando. Entonces empiezan a convivir piezas muy antiguas del museo con diseños muy, pero muy contemporáneos. Y tenemos nombres como Costume, Marcelo Jacobe, Mariana Dapiano, Santiago Artemis, no estuvo en Quién es quién, pero sí estuvo en otra, Pablo Ramírez, que no solo que participan, sino que empiezan a donar, lo hicimos a propósito desde luego, empiezan a donar esas prendas para el museo y esto hace que toda la parte de diseño nacional quede por lo menos mucho más actualizada y un poco más saneada esta deuda que veníamos teniendo. Después de Quién es quién, seguimos con el diseño nacional y hacemos una muestra en homenaje a Paco Yamandreu. Y acá tuvimos un gran desafío porque es muy difícil, en el imaginario de todos nosotros decimos, es re fácil conseguir una pieza de Yamandreu. ¿Quién no tiene una pieza de Yamandreu? Nadie. Nadie. O sea, nosotros en el museo creo que teníamos dos cosas, todo el mundo pensaría, el Museo Evita tiene un montón de cosas, el Museo Evita no tiene cosas de Paco Yamandreu y nadie tiene nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto. Bueno, abramos una convocatoria. Nada, no sabíamos si alguien iba a responder a la convocatoria, qué iban a mandar la convocatoria, mandaron de todo a la convocatoria, pero gracias a eso hicimos una muestra. Digo, algo que tampoco nunca nos había pasado, y bueno, y siempre estamos un poco con esto de hagamos lo mismo para las donaciones. El problema es que el edificio se nos va a caer arriba de la cabeza y seguimos recibiendo donaciones, pero bueno, en algún momento lo vamos a hacer para saldar un poco esto que les decía al principio de la charla de no tener un poncho. O sea, a decir verdad, nuestro ministro cuando asumió y fue a conocer el museo, dijo, obviamente yo me pongo en campaña, les consigo un poncho de cada provincia. Sí, pero despacito, porque son muchos ponchos, muchas cosas, tenemos una reserva muy pequeña que está muy bien acondicionada, pero bueno, por eso un poco hablaba de la curaduría de las donaciones. Hay que ser criteriosos al momento, porque nosotros a todo le queremos decir que sí, porque además esto que pasa con nuestra colección, que nunca va a ser una colección estática, porque todos nos vestimos, y todas las cosas que la gente trae, obviamente, son la cosa más importante del mundo, porque son de ellos. No es que es algo que no sé, mirá, sí, tengo este hallazgo arqueológico de tal lugar que encontré. No, esto es de tu mamá, de tu hermana, de tu abuela, de tu bisabuela. Digo, tuvimos una señora que nos vino a donar su traje de novia hecho con tela de paracaídas de la Segunda Guerra. O sea, por suerte el vestido era hermoso, porque yo no le iba a decir que no a la señora, lo iba a agarrar, digamos todo, porque cada pieza es una historia y cada historia tiene algo que ver con tu guardarropas personal, justamente, y con la historia de tu familia, y inclusive hemos tenido la suerte de que se han incorporado etiquetas muy importantes en este último tiempo, como Hernán Fragnier, Rosina y Jorge Ibáñez. Todos los que donaron estas piezas son o sus familiares o personas que han trabajado con ellos hasta el último momento de sus vidas. Mabel Ibáñez nos donó 24 vestidos de las colecciones más importantes de Jorge. Entonces, obviamente esto tiene, nuestra colección tiene una carga emotiva
muy importante y muy fuerte. Así que nada, es una colección que va a ser, siempre va a estar en movimiento, porque todos ustedes en algún momento lo que tienen puesto va a ser parte de la historia. Y la última partecita se las voy a leer porque no me la voy a acordar de memoria y estaba linda. Y dice: la indumentaria nos atraviesa a todos de distintas maneras, ya sea como una necesidad de estar meramente vestidos, como una forma de expresión y de dar un mensaje, como un ritual al que le ponemos mucha energía, como una pasión, y en nuestro museo se vive como una pasión definitivamente. La colección jamás será estática, ya que por las razones anteriores siempre existirán las prendas de vestir y los textiles, y siempre existirán trabajadores del Museo del Traje dispuestos a tejer redes. Gracias. Bueno, mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy coordinador del área de indumentaria y textil de Fundación IDA. Estoy acá junto con mi compañera Constanza Martínez, la directora del área de textil, directora. Estás en un plano. Bueno, y juntos trabajamos en Fundación IDA, que les voy a contar un poquito qué es Fundación IDA. Yo les voy a dar como un marco temporal, un marco general de la Fundación, y voy a trazar como los ejes de investigación que estamos abordando. Y después le paso la palabra a mi compañera Constanza, que va a profundizar sobre el área textil. Bueno, Fundación IDA es una institución dedicada a la investigación, a la recuperación, a dinamizar y a trabajar sobre archivos y colecciones de diseño argentino. Esa es como la gran misión que tiene la Fundación, y trabajamos en un marco temporal más o menos de 100 años, desde 1920 hasta la actualidad. Ese es como el gran eje de donde trabaja la Fundación. Yo les voy pasando, así lo van viendo. Bueno, actualmente tenemos dos sedes. Esta es la sede de Colegiales. En realidad estamos ahora en un proceso de cambio. Estamos tratando de organizar todo en una sede más grande que va a albergar a todas las colecciones y a todos los fondos que estamos trabajando. Pero bueno, esta es una de nuestras primeras sedes, que son más o menos alrededor de 300 metros cuadrados, donde acá actualmente conservamos todo lo que es la documentación y los materiales más sensibles. Por ejemplo, acá está indumentaria y diseño gráfico. Esta es la parte de diseño gráfico y esta es la parte de indumentaria y textil, la cual yo coordino. Bueno, ¿qué es IDA? Como les comentaba, es una institución sin fines de lucro dedicada a un poco poder recuperar todo el acervo patrimonial de diseño argentino en ese marco temporal que les comentaba, que es desde cuando empezó a profesionalizarse de alguna manera, o los primeros indicios del diseño industrial, que es de donde comenzamos. IDA cuenta con acervos patrimoniales y fondos que están enmarcados en 4 grandes áreas, que es indumentaria y textil, la que yo coordino, diseño gráfico y comunicación visual, diseño industrial y producto, y los intangibles o pensamiento, gestión estratégica de diseño, como pueden ser, por ejemplo, las carreras, las universidades y todas las instituciones que trabajan gestionando el diseño, pero que no hacen un producto. Desde hace 10 años, la Fundación es muy joven, tiene 10 años de vida, y en estos 10 años realmente pudimos conformar un acervo patrimonial de diseño muy importante. Es como uno de los más grandes, no quiero decir el más grande, pero es uno de los más grandes de Latinoamérica, que aborda estas 4 áreas y que está dividido en documentos y piezas. Ahora les voy pasando. Esta es la sede de Paternal, es la otra gran sede que estamos trabajando ahora, la estamos acondicionando para que pueda albergar a todo el acervo de la Fundación. Esta es otra de las fotos de la sede, y acá tenemos una parte que es más, acá está más la parte electrónica, etc. ¿Cuáles son las áreas patrimoniales que nosotros abordamos? Bueno, nosotros trabajamos en estas 4 grandes áreas, que lo que nos permite es abordar a la disciplina del diseño. Acá hay una que es algo clave. Nosotros trabajamos siempre atravesados por la disciplina del diseño. Siempre nos interesa la innovación, los cambios, las ideas rupturistas, las modificaciones en cuanto a materialidades, estéticas, narrativas, todo lo que conforma y todo el proceso diferencial que es lo que aporta el diseño a la colección. Y este abordaje sistémico integral de la disciplina del diseño lo que nos permite es a nosotros trazar diferentes vectores de lectura
y abordar diferentes miradas que nos permiten ir integrando la colección que estamos conformando. O sea, para nosotros lo interesante es trazar esos vectores de lectura y poder incursionar en diferentes miradas diferentes que puedan poner en diálogo a todas las piezas que nosotros conservamos. Por ejemplo, les hago un pantallazo muy rápido de los fondos más importantes que tenemos. Ángela Vasallo, Siam Agens, como una agencia de comunicación que estaba dentro de Siam, FATE, las grandes empresas. La parte de diseño industrial y de producto, que quizás es la más grande, que mayor volumen tiene actualmente. Bueno, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, Aurora, ¿cómo se dice? La tecnología, las empresas de tecnología, las empresas industriales, todo eso, Siam, Ditela, todas esas grandes empresas son las que están bajo este área. Y el área de diseño textil y de indumentaria, que acá son 3 casos muy salteados, pero que nos van a dar a nosotros puntapié para abordar las 4 áreas en el cual se enmarca toda la investigación que estamos llevando adelante. Por ejemplo, tenemos a Dalila Pusovio como un caso de los 60, el Espartano, que es el último archivo y la última colección que entró de una gran empresa de 80 años de historia, que es uno de los archivos que hicimos junto con Coti, que lo interesante es poder entender cómo se mezcla el diseño con la industria, ¿no? En qué área y cómo empieza a cambiar un poco la lectura desde el diseño con el entramado industrial argentino. Y por ejemplo, Tramando, que es uno de los archivos más grandes que tenemos, por ejemplo, con Martín esta investigación la empezó Gustavo Quiroga junto con Raúl Naón, que lo nombraron anteriormente, y ellos empezaron a trabajar como la genealogía de los Churba. Y empezamos a trabajar a Martín como un caso importante en esa familia tan prolífica del diseño. Y lo interesante fue que IDA no era nada, IDA eran cajas en una sala. Y poder empezar a trabajar con una firma tan importante, con un caso de diseño tan importante como fue Tramando, como es Tramando y como fue Martín en sus inicios, realmente fue un puntapié muy fuerte para nosotros empezar a delinear esa matriz de investigación y empezar a conformar el área. Realmente estos casos súper importantes que a nosotros nos dieron como ese apoyo para empezar, les digo, tiene solamente 10 años la fundación, y empezar a conformar ese acervo patrimonial tan importante con el apoyo de estas personas realmente fue para nosotros súper importante. IDA es una colección cívica, es una colección que pertenece a todos y a todas y realmente, como contaba la compañera del museo, nosotros nos manejamos también con donaciones, nosotros no compramos piezas. Y realmente tener el apoyo de estos grandes casos de diseño son como un espacio de legitimación de todo el trabajo que estamos llevando adelante y que abre muchísimas puertas y a nosotros nos permite seguir ampliando la colección. Como empresas grandes, esto es lo que les quería contar, esas empresas de tecnología, de grandes industrias, empresas que realmente tienen muchísima historia y son inabarcables por la cantidad de años que tiene y la cantidad de objetos que realizan, realmente es como donde estamos apuntando actualmente, poder llegar a estos casos que conformaron la industria nacional, tanto en las áreas de industrial y diseño gráfico como en el área textil y de indumentaria, que es como un nuevo campo que estamos abordando. Pero casos paradigmáticos, Noblex, Siam, Ditela y IPF, son 3 fondos patrimoniales que actualmente están dentro de la fundación y que son quizás los más grandes en cuanto a volumen y documentación de objetos. IDA tiene una matriz de investigación y un abordaje federal. Estas son como todas las provincias con las cuales nosotros tenemos vínculo a través de universidades, a través de empresas o a través de otras instituciones que trabajan en el área del diseño y son como todas las ramificaciones que nosotros vamos llevando adelante y donde estamos apoyándonos para seguir conformando esta gran investigación. También nos manejamos con préstamo de piezas hacia terceros y hacemos exposiciones propias. La más nueva, la última, la más novedosa fue Entre Cruces, que fue una exposición que hicimos en San José de Costa Rica, que lo que hicimos fue trazar como 4 grandes ejes de investigación y poder abordarlos de una manera integral a través de diseño gráfico, industrial y producto.
Algo que no les comenté, cada acervo patrimonial o fondo patrimonial está conformado por piezas y por documentos. A nosotros nos interesa tanto una pieza en sí, un objeto, como toda la documentación que está por detrás de ese objeto. Todo el pensamiento proyectual, el pensamiento estratégico, las nuevas narrativas, cómo se comunica una pieza de diseño, todo lo que aborda, pues entendemos que el diseño no es solamente la pieza, sino hay todo un pensamiento estratégico por detrás que nos permite a nosotros trazar diferentes lecturas y diferentes abordajes desde esa pieza. Entonces, toda la parte de documentación, que es inmensa, desde bocetos, pruebas de materiales, fotografías, cualquier documentación que respalde y que dé otro significado a esa pieza, realmente a nosotros nos interesa poder conservarlo y es también lo que permite para investigadores, docentes, académicos o, no sé, curadores y curadoras, que también puedan tener un acercamiento quizás novedoso a esa pieza de diseño y que lo pueda hacer a través de documentación de las fuentes primarias. Esta fue quizás la muestra o el desafío más importante que abordamos desde la Fundación desde que se creó, que fue la muestra del Cielo a Casa en Malva. Esta muestra tuvo, creo que fue la segunda o la tercera más vista de la historia de Malva. Realmente tener este vínculo, este diálogo con esta institución fue súper importante, para la cual IDA prestó alrededor de 300 piezas en todas estas áreas que yo les comentaba. Realmente fue súper importante y fue un desafío para nosotros y también, como les comentaba, fue un espacio de legitimación y de respaldo hacia el trabajo que venimos realizando. ¿Por qué? Porque quizás la muestra más importante de diseño o de cultura material que se hizo hasta ahora y que tenga tantas piezas del acervo patrimonial que nosotros tenemos, también, bueno, realmente y curada por terceros, porque, a ver, tanto Constanza como yo estamos constantemente curando, investigando o acercándonos a empresas, a diseñadores, a diferentes fuentes primarias para poder tener acceso a esa información, pero realmente que vengan terceros y que puedan hacer una muestra de semejante envergadura y que tenga tanto material de la Fundación, para nosotros realmente fue un honor haber sido parte de este espacio. La vinculación con universidades no solo es para poder tener investigaciones de alumnos y alumnas y para tener también gente que se acerca interesada al patrimonio, sino poder tener estos espacios también de visibilidad. Esta fue una muestra que hicimos hace pocos meses dentro de FADU, que realmente, no sé, poder entrar a FADU, poder tener una muestra dentro de FADU con todo lo simbólico que eso es, para nosotros fue increíble. Bueno, también fue una muestra que estaba atravesada por diferentes lecturas del patrimonio de la Fundación. Este es un mural histórico, una línea de tiempo que se hizo en la Asociación Amigos del Bellas Artes por motivo del sesquicentenario. También fue una investigación realizada con personas de la Fundación que trabajan dentro de la Fundación, con todo archivo de IDA, pero también en conjunto con investigadores e investigadoras externas que pudieron tener un acercamiento y pudieron tener acceso a esa documentación. En el plano internacional hemos participado en una muestra en el marco del London Design Festival, que también poder incursionar en el plano internacional para nosotros fue realmente increíble. Esta fue una muestra que se hizo dentro de la residencia del embajador argentino en Londres, en el marco del London Design Festival, donde nosotros presentamos casos de argentinos y argentinas que habían tenido impacto en el exterior, o sea, que habían podido exportar su producción, sus ideas y sus conceptos. Y esta fue la primera muestra grande que hicimos desde la Fundación, que se llamó Matrices, que lo que hacía era tener un acercamiento hacia las mujeres del diseño. Fue una muestra que duró 10 días porque nos agarró la pandemia, fue en el CCK, dentro de unas jornadas que se llamaban Nosotras Movemos el Mundo. También fue unas jornadas que estaban atravesadas por las políticas de género y también, bueno, tener esta lectura sobre cuál fue el rol de la mujer, cuál fue la visibilidad que tuvieron las mujeres en el diseño, en las empresas y en la industria, y tener un abordaje
asumo yo que inédito para esta disciplina, también nos permite a nosotros, es como un impulso para poder ampliar un poco la investigación y tener unas miradas originales sobre el patrimonio que estamos conformando. Esta muestra era desde los orígenes hasta los años 70, por eso se llama capítulo 1, Origen y Activismo. Tenía dos partes, tenía la parte más histórica y la parte más contemporánea, pero bueno, la idea era hacer el capítulo 2, ojalá que suceda pronto, que era sobre los 70 hasta la actualidad. Duró 10 días, vino la pandemia, lo que pudimos hacer fue digitalizarla y tener un documento digital de lo que era la muestra. Y en uno de los casos más importantes de recuperación de patrimonio fue lo que pasó con Sergio Delof. Fue un trabajo de muchos meses, un trabajo muy complejo, porque no sé si lo conocían o lo conocieron a Sergio Delof. Fue un creativo súper importante de la contracultura, del under de los 80. Este fue como un homenaje en vida, realmente la muestra, él murió hace poco y la muestra sucedió muy poco tiempo antes de que él fallezca. Y poder hacer una recuperación y un análisis y una investigación del patrimonio justo con él en vida, pero los documentos, no tengo fotos, no tenemos fotos, o sea, sí tenemos fotos, pero no las incluí para hacerlo más corto, sobre lo que fue el trabajo de recuperación patrimonial junto con él, pero eran VHS, fotografías, planos, dibujos, realmente un estado bastante complejo, y lo que pudimos hacer fue recuperarlo, y gracias a esa recuperación patrimonial fue que se pudo hacer esta muestra en el Museo de Arte Moderno. Este fue un caso realmente de recuperación de patrimonio que nos sentimos orgullosas y orgullosos. Y bueno, esta fue una muestra que se hizo en el Teatro San Martín de fototrama, que también es uno de los casos que mixtura un poco diseño industrial con diseño gráfico, porque son unas pastillas de diseño, gracias, unas pastillas, me perdí con esto de 5.000. Son unas pastillas de plástico inyectado que conforman como si fuera, es el origen del píxel, que van conformando a través de una retícula, van conformando unas imágenes gráficas. Voy a pasar esto, así me quedan 5 minutos. Entre alianzas institucionales tenemos, por ejemplo, una vinculación permanente con el sello del buen diseño, en el cual articulamos las dos instituciones, y el sello del buen diseño tiene un espacio propio dentro de la Fundación. Actualmente estamos con unas jornadas en Fundación Medife, que son unas vidrieras expositivas junto con una serie de charlas, que también lo que nos permite esta visión integral del diseño y poder articular las diferentes variantes que tiene la disciplina, lo que nos permite es hacer este tipo de charlas donde se mezcla, o este tipo de muestras, donde se mezcla diseño industrial, diseño gráfico, diseño de indumentaria, y permiten abordajes como, no sé, ahora está diseño y crisis, o diseño y felicidad, o sea, diferentes miradas un poco más abarcativas. Esto lo paso súper rápido porque son las publicaciones y la etapa de educación, y les quiero contar como las 4 grandes, y le doy el pie a mi compañera, las 4 grandes ejes de investigación en donde discurre un poco el trabajo de la Fundación, que están conformadas por un poco el marco temporal, pero no quiere decir que no haya casos intermedios o lo que esté fuera de estos conceptos no lo estemos abordando. Por ejemplo, arrancamos, como comentaba también en la charla anterior, en el espacio anterior, con las pioneras. Tenemos el archivo del Fondo Patrimonial de Mari Tapia, que también fue donado por su hija, por Bimba. Y lo que nos interesó acá fue empezar a analizar quiénes fueron las primeras creativas o los primeros creativos que empezaron a hablar de una moda argentina, quienes se plantearon desde un discurso, desde una narrativa propia de sus orígenes, desde su historia, a partir de toda esa influencia, cómo empezaron a hablar de una moda propiamente argentina, quizás fuera de las dinámicas europeas o de las estéticas europeas. Básicamente ese es nuestro punto de partida, porque entendemos que a partir de ahí empieza a atravesar, la indumentaria empieza a ser atravesada por el diseño.
Obviamente, Tapia recoge un poco el guante de lo que fue Fritz en los años 40. Bueno, hay un montón de vínculos, o sea, nadie diseña en abstracto, ¿no? Todos van tomando referencias y conceptos desde otro lado. Pero bueno, ese es el primero. Después tenemos como el segundo eje de investigación contracultura, el Under, los años 80, primera Bienal de Arte Joven. Esto es previo a la profesionalización del diseño desde la FADU. Ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires fue la primera universidad pública que tuvo diseño de indumentaria. Entonces, pero anteriormente a eso hubo todo una camada de diseñadores y diseñadores que empezaban a trabajar desde la intuición y desde romper ciertos paradigmas que actualmente son muy contemporáneos. Esto va a empezar a hablar del género, empezar a hablar de diseñar desde la carencia, diseñar desde el descarte textil, cuando no se entendía como concepto de sustentabilidad, sino que trabajaban desde la carencia de recursos. Y a partir de ahí empezaron a crear toda una narrativa, todo un discurso súper interesante para la época. Ya termino, perdón. Después, como el tercer eje es el diseño de autor, primeros egresados de la cátedra de indumentaria de FADU, principios de los 90, o fines de los 90, perdón, principios de los años 2000, cuando estos diseñadores ya con otras herramientas empezaban a trabajar con una narrativa propia. Empieza el diseño con nombre y apellido, acá no había marca, o trabajaban desde su propia visión. Todas las marcas o todos los proyectos tenían como eso, el nombre propio, ¿no? Vicky Otero, Cora Gropo, Mariana Dapiano. Bueno, a partir de eso entendemos que acá es un gran eje donde realmente, que es lo contemporáneo, donde Fundación IDA realmente tiene como la mayor, la mayor presencia de colecciones y de piezas. Y por último, el diseño contemporáneo, que es lo que está realmente hoy atravesado por estas dinámicas o por estos conceptos que les comentaban que son propios de la época, como por ejemplo la sostenibilidad, los biomateriales, los discursos de género, las políticas de género, todos estos conceptos que son realmente rupturistas hoy en día, que realmente son como mucho más cotidianos para los creativos y las creativas de hoy, son los que están atravesados este cuarto eje, como caso tenemos el de Juliana García Bello. Un segundo, así te doy el pie a vos. Ahora estamos abordando un área nueva, que es el área de joyería contemporánea, donde entendemos que realmente el pensamiento más rupturista quizás está acá, donde se vincula objeto, espacio, cuerpo, donde esa triada que es, bueno, para el diseño de indumentaria o el diseño de accesorios es súper importante. Es un área nueva, es un área que estamos recién empezando a investigar, recién trazando esa matriz de investigación que les comentaba. Y el área textil, el área que acá dirige mi compañera a mi izquierda, Constanza, ya le doy el pie a ella, que realmente es un área que estamos focalizando en las grandes empresas, los grandes casos de diseño, si bien hay casos que están por fuera, que no los dejamos sin analizar, pero realmente estamos como poniendo un poco el ojo en esos casos. Todos por venir. Muy emocionante estar acá hablando de esto. La verdad que justo yo entré en la fundación convocada por Gus 3 semanas antes de Matrices, de la muestra en el CCK. Bueno, un poco como donante también, porque tuve la suerte de formarme con Medora Manero. Había 2 vestidos ahí. Había 2 vestidos ahí, y bueno, y también con Margarita Marota, que formó parte también de la muestra. Y bueno, y ahí mi tarea fue cuando me convocó Gus y me contó del proyecto que tenían en ese momento en la fundación, que trataba de, digamos, de tomar esta ventana de 100 años del diseño en la Argentina, que él llamó épica. Dije, bueno, no hay más épica que tener una industria textil en la Argentina. Y bueno, y así es un poco, estamos en esta épica ahora de tratar de reconstruir cuáles eran estas grandes empresas, que lamentablemente quedan muy pocas en pie. Una de ellas es el Espartano, ¿no?
Yo con esta tarea comencé hace muchos años a entrevistar con otro gran, digamos, referente en mi carrera, que fue Oscar Adot, el padre de Laurencio Adot, y uno de los que, digamos, pioneros también en esto que empezó a llamarse el diseño o la industria en Argentina. Como siempre, la industria textil siempre viene como de generación en generación, ¿no? Los saberes textiles, desde las teleras hasta también las grandes fábricas, todos siempre vienen de una, digamos, genealogía, digamos, más atrás o menos atrás, pero bueno, siempre hay generaciones y generaciones que se dedican al textil. Uno de estos casos, y varios de estos casos, son los de las grandes empresas. Esta imagen que vemos es una de estas, que es Casimires Wells, pero que empieza el padre, digamos, uno de los Adot, y comienza con las alpargatas. Y muchos de los que, digamos, a principios del 1900, 1905, 10 o por ahí, fines del 1800, que vienen a la Argentina, muchos de estos textiles comienzan a fabricar alpargatas, y estas suelas se hacían o de cáñamo o de yute. El cáñamo después lo va a desarrollar muchísimo una gran empresa que está cerca de Luján, que es Flandria, ¿no? Que va a ser una de las que va a sistematizar tanto el cultivo, digamos, del lino como del cáñamo, y va a ir más allá, digamos, del uso, digamos, más común, ¿no? Que es las sogas o estas suelas de las alpargatas, que es esta especie como de mimbre, de fibra vegetal, y va a fabricar un aglomerado de cáñamo que se llama Linux, y con eso, digamos, ese aglomerado se podía utilizar tanto para la construcción, digamos, de exteriores, interiores. Incluso, bueno, Ford en un momento hizo un auto que todo el interior era de cáñamo, y también se revestían aviones, ¿no? Bueno, así llegó a ser, digamos, primero la primera formación de esta empresa empieza haciendo estas alpargatas que tenían como digamos, origen un poco en la alpargata vasca, ¿no? Que tiene estas tiritas que se atan en el tobillo, que son súper coquetas, y después deviene en Wells, en Casimires Wells, que siempre Oscar me decía que bueno, que le pusieron este nombre inglés para darle como más prestigio, digamos, a los Casimires que producían. Al igual que después Casimires Spencer, que es otra también de las grandes fábricas de Casimires que había acá, que hubo acá, y que era ahora me olvidé el nombre. Oscar Adot, que fue el hijo del que fundó esta fábrica llave y que después devino en Casimires Wells, fue uno digamos, ya era como la segunda, todo lo que fueron segunda o tercer camada, ¿no? Depende de cuándo hayan venido sus padres o abuelos, y un poco de los que vamos a hablar ahora, que son Wells, Dandolo y Primi principalmente, y Majorens, ya fueron estas generaciones, como ya se habían asentado los padres o los abuelos y ya habían constituido las empresas, todos esos volvieron a Europa, o en el caso de Oscar, a Estados Unidos, y fueron como la primer camada de ingenieros textiles recibidos, y esos son los que van a darle como la gran impronta y la gran vuelta, digamos, de tuerca a estas nuevas industrias, en el sentido que se van a formar allá, van a traer todos esos conocimientos, digamos, acerca del diseño, digamos, de la maquinaria, etcétera, pero todos ellos van a tratar de trazar un puente también con el diseño, digamos, o construir una imagen de diseño argentino, o con los materiales que teníamos, que había acá. Entonces van a como a nacionalizarse, digamos, estos nuevos, digamos, ingenieros que se van a formar. Y Adot es uno de los pioneros, y estos son los cuadernos, digamos, de él cuando estudiaba en Filadelfia, que era totalmente analógico. Todas estas hojitas milimetradas son los que te marcan los puntos que después va al telar, a tejer en el telar. Y bueno,
y hacían infinita cantidad de casimires de todos los tipos, pie de pool, como se dice, príncipe de Gales, ¿no? Y tanto de, digamos, para tejidos como más gruesos para invierno y para verano. Era una empresa, bueno, lo que me contaba Oscar, que era una empresa, digamos, como muy permeable a todo lo que eran las personas que trabajaban ahí, a todas las personas que trabajaban, a todos los operarios se les hacía un traje de invierno y un traje de verano, y él contaba que, bueno, al igual que también que Flandria con Steverlich, ¿no? Todo el entorno de la empresa era como muy importante. Entonces, Oscar me contaba que todas las paredes de la empresa, el padre era amante del arte, estaban, digamos, repletas de cuadros, de obras. Por ejemplo, Flandria también, todo el entorno de Flandria estaba parquizado, ¿no? Como que había una gran, digamos, responsabilidad social en cuanto también a la gente que trabajaba ahí, ¿no? Y bueno, y esta empresa, Wells, lamentablemente después hacia los más o menos 80, ¿no? Fines de los 70, bueno, como varias de estas empresas, que esto es lo que nos pasaba en el área de textil, que un poco lo que contaron ambos, ¿no? Bueno, un poco la indumentaria se va pasando de mano en mano, se va transfiriendo, se va gastando, se va refaccionando, pero bueno, a veces perdura por una cuestión de un recuerdo, ¿no? Digamos, en algún placar, y eso después pasa a una donación. Pero estas grandes fábricas, en ese momento no había este concepto de guardar, de hacer su propio archivo, de hacer su propio acervo, de tener su propia documentación. Entonces, realmente con Sebastián hicimos una búsqueda prácticamente arqueológica, y hay veces que bueno, que lo único que te quedas es buscar en las revistas toda esa referencia de esas empresas, o en alguna foto que ha quedado perdida en algún cajón. Pero con Sebas, cuando íbamos a entrevistar a varios de estos que volvimos a ver después de mucho tiempo, decíamos, no puedo creer, 5.000 empleados, 6.000 empleados, 3.000 empleados, y no queda nada, ¿no? Se fueron como desguazando y desguazando y desguazando. Oscar, después de un montón de tiempo de estar retirado, vuelve a armar una industria con el nieto de Frondizi y con la que era su mujer en ese momento, que era Adriana Maguire, que tenía una fundación que se llamó Habitat, y ella estaba resguardando las llamas, los camélidos. Y Oscar lo que va a hacer es traducir, digamos, todos esos casimires que él venía tejiendo en fibras de camélidos. Y empieza a producir esta mezcla así entre una fibra totalmente sudamericana con un tejido totalmente europeo, hacer esta fusión. Pero no es lo mismo, no se comporta de la misma manera la oveja que los camélidos, que el pelo del camélido. Entonces, porque son totalmente distintas las fibras, entonces él se ve obligado a inventar una máquina de descerdado de las fibras de los camélidos, porque por lo general las fibras de los camélidos se descerdan a mano, digamos, como se hacía en el Incario. En nuestro país todavía, en Catamarca, se sigue limpiando una a una a mano. Y estas imágenes que tenemos es parte de estas pruebas que había generado Oscar en su momento. Estas son imágenes más o menos de 2006 y están intervenidas en estampa por Rosa Skiffick, nada más ni nada menos, una de las fundadoras de la carrera, cátedra fundadora de la carrera de textil en 1989 de la FADU, y por Paola Campuzano, que fue una de sus grandes alumnas. Estas son partes de esas muestras. Bueno, y acá vamos a otro caso que es Majorens, que también solo nos queda alguna documentación, fotos de la fábrica, etcétera, pero también no quedó prácticamente nada, pero sí tenemos mucho en los medios de las revistas, ¿no? En la colección de Tejiendo, que era de Amalia Jones, ella era una de las mujeres de uno de los socios de Majorens. Majorens fue una industria importantísima, llegó a tener más de 3.000 empleados, estaba en San Martín. Era lo que se llamaba en ese momento una fábrica integral, ¿no? Donde
desde el vellón hasta que salía, digamos, el producto terminado, se hacía todo el proceso. Ellos empezaron a producir la camiseta de frisa y los calzoncillos largos de frisa, que yo siempre digo es como la camiseta federal, porque tiene lana afuera y algodón adentro, era doble faz. Entonces no picaba, y bueno, y con eso hicieron un boom en la Primera Guerra Mundial y vendieron un montón de estas camisetas y de estos calzoncillos que aparte tenían la particularidad de ser tejidos tubularmente sin costuras, como lo hizo Calvin Klein en los 90. Y bueno, tejiendo fue como su gran medio de difusión. Bueno, Majorens hizo varias subempresas. Tenía por un lado lanas, ¿no? Que llamaban Lanas Gloria o Mamita. También en ese momento era como el boom del tejido, ¿no? También tuvo trajes de baño, donde las publicidades las hacía De Vito, ¿no? Sus camisetas eran tan famosas que están incluso están citadas en Rayuela de Cortázar, y fue una de las primeras fábricas que nos contaba Panchi, que hizo jingles para radio, y estos jingles los hacía una empresa de publicidad de ese momento llamada Pueyrredón, que era nada más del padre de César Banana Pueyrredón. Y Tejiendo era esta revista de Amalia Jones, que es hermosa, que da todo tipo de consejos, voy rapidísimo, y que las tapas las hacía del agua, que era este simbolista medio de que también hacía este personaje Cuca. Bueno, y acá voy rápido. Y acá tenemos Dandolo y Primi, que es también otra de... Bueno, vamos rápido. Bueno, Dandolo y Primi, que es un caso también interesantísimo de alfombras, ¿no? Que empieza con, acá tienen parte, si sigue la de Lucrecia Moyano, pueden después ir a ver que hay ahí una alfombra y bocetos también divinos de esta empresa, que empieza también tradición genovesa, la otra la tradición catalana desde 1700, esta también. Traen primero acá, viene Demetrio Dandolo, trae todo lo que es Oriental Carpets, la franquicia de Oriental Carpets, y hace todas las alfombras tradicionales, persa, francesas, estilo chino, bueno, todas las alfombras clásicas, hasta que entra a jugar Saba Dandolo, que es el hijo, segunda generación acá, y él se le ocurre en una idea brillante que fue una especie como de cristalizar este sueño de William Morris, que es el de sistematizar la manufactura artesanal. Y para eso se le ocurre hacer un convenio en la época de Perón, donde es privado y Estado. Entonces decide alojar 3 empresas, sí. Acá es divino esta imagen, me encanta porque acá se muestran los dos Dandolo, ¿no? El Dandolo contemporáneo con la alfombra abstracta y el anterior Dandolo con las alfombras clásicas. Y bueno, y ahí se le ocurre hacer convenios con Salta, Catamarca y Neuquén. ¿Por qué? Porque ahí había un montón de capacidad instalada de tejedoras que sabían tejer. Obviamente no sabían tejer alfombras, ¿no? Porque no era ese del expertise, pero sí sabían tejer. Entonces, él arma esta especie de fábrica, escuela, donde él aportaba, digamos, el Estado hacia la convocatoria, aportaba el predio y él aportaba los telares, la capacitación, y después iban haciendo, digamos, al año hacían un examen y las que entraban empezaban a formar parte de la fábrica de alfombras. Hoy en día queda, la única que queda es la de Catamarca, que todavía persiste, pero no bajo las normas Dandolo y Primi. Y ahí es cuando, bueno, termino acá con esto de Dandolo y vuelvo a eso. Después, ahí, digamos, Dandolo lo que se llama
a Lucrecia Moyano y como directora creativa de la empresa, y ella convoca, se le ocurre, digamos, a muchísimos artistas del momento que trabajan para cambiar, digamos, dar un volantazo total en lo que es la imagen de las alfombras, y ahí entra la abstracción, porque la idea de Metro era poder exportar. Y todo esto termina con una frutilla que es poder hacer una alianza con Emilio Pucci. En ese momento la directora creativa va a ser Alicia Silman, que era una telera increíble. Y bueno, y mucho más que hay para contar de esto, porque, bueno, hicieron salones nacionales, premios, expusieron en el Smithsonian, en Europa, en Nueva York, en todos lados. Bueno, esta es una imagen actual de hace unos años, de la alfombra que hizo Cristian en su momento, Maded, que se expuso acá en el Museo Decorativo en Territorios Híbridos. Y nosotros con Ida hicimos todo el rescate de los cartones, había más de 500 cartones, y de la época de Dándolo, ahí en la fábrica de alfombras de Catamarca, en un estado deplorable, así que los limpiamos, los arreglamos, los clasificamos, bueno, y ahora los estamos estudiando, porque hay muchísimos que tenemos que todavía filiar con, digamos, con los autores. Bueno, ahora hacemos un salto en el tiempo, y para mí, como los hijos de todas estas grandes empresas, que me quedaron como 7 sin hablar, fue Visconti, ¿no? Visconti fue un genio también, un diseñador textil increíble que tuvo una casa muy importante ahí en Esmeralda. Y Visconti llama a otra de mis grandes maestras, que fue Margarita Marotta, mujer de Vicente Marotta, uno de los artistas del CAIC. Y ella, digamos, va a empezar en Visconti diseñando, digamos, muebles y estos ambientes, como ven este croquis que ven ahí. Y después ella gana una beca, se va a Lyon y empieza a trabajar con estampado. Se va con Vicente Marotta a Lyon, gana esta beca y empieza a estampar lo que se llama el estampado a la lionesa, que es como un antecedente, digamos, analógico de la serigrafía como se conoce hoy en día. Acá lo tenemos a Visconti, acá tenemos unos, digamos, de los operarios de la fábrica, de los tejedores, y Visconti va a tener esta visión increíble que es trabajar con telares manuales, produciendo tejidos totalmente novedosos y con colores contemporáneos y con mezcla de hilos hermosos. Y bueno, chao. Esta es Papillón, este es el Blanco Total, que es la marca que trabajaron Marotta con los Benedit. Y acá tenemos, ya termina, casi última. Esta es la primer tela que se estampa en la FADO, 1989, dentro de la cátedra de Skific, en Flor Vuitton. Y acá tenemos el último, que es Couto, que es un diseñador textil, alumno de Rosa Skific, que estudió también después en Nueva York y trabajó muchísimo en Nueva York y en Italia. Y estas son témperas de 1986-88. Fin. Mi nombre es Marisa Baldassarre. Un placer estar acá compartiendo este ratito con ustedes y aunando dos de mis intereses más importantes, que son los museos y la indumentaria. Así que un lujo este encuentro y compartirlo en un ámbito de la Dirección de Museos. La propuesta que me hizo Marcelo Marino, director de la colección de estudios de moda, para este encuentro es pensar un poco en el archivo que yo había construido para la realización de mi libro, Bien Vestidos, editado por, acá está, por la colección de estudios de moda de Ampersand, poner y compartir con ustedes todos los materiales que dieron base a esta investigación. Yo soy historiadora del arte, había trabajado hasta este momento básicamente sobre el consumo de objetos artísticos y
la primera certeza que me encontré cuando empecé a trabajar con indumentaria era la cantidad de fuentes de material que me fui encontrando en los distintos medios que fui revisando, ¿no? Y esto es porque precisamente lo que se vino diciendo acá hasta ahora, todos y todas nos vestimos para nuestra vida pública, tomamos decisiones más o menos conscientes a la hora de construir nuestras apariencias, y eso hace además que la producción, el consumo de indumentaria, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, desde el último cuarto del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, que fue lo que yo trabajé para Bien Vestidos, realmente tiene una presencia muy, muy importante en todo lo que son los medios de la época. El primer lugar al que fui fue la prensa escrita. Estas son publicidades y avisos del diario La Nación de 1870. Se ven así en negro sobre blanco porque son microfilms que precisamente negativiza la imagen. Pero ya vemos acá cómo la ropa, la fabricación de indumentaria tuvo esta presencia tan pregnante y grande en la prensa. Otro elemento fundamental para mi investigación fueron las revistas de moda y las revistas especialmente orientadas a la que se suponía que era la consumidora privilegiada de la indumentaria, que eran las mujeres. Acá tenemos dos ejemplos de una revista española y otra que es La Moda Ilustrada, y otra revista producida en París, La Moda El Correo de Ultramar, que es una publicación que era francesa pero se editaba en español. O sea, piensen el gran impacto comercial que tenía la indumentaria para fin del siglo XIX, que en este centro de la producción indumentaria, que es París, se está pensando en publicaciones que precisamente se orientan al público latinoamericano. Esta es una revista argentina, La Familia, y ya en estas revistas aparecen los moldes, ¿no? O sea, estas publicaciones que están pensando en instalar modelos y figurines de indumentaria, pero también están estimulando la realización doméstica de las prendas por parte de sus lectoras. Estas son dos litografías coloreadas de dos publicaciones. Una es una publicación argentina, La Ondina del Plata, y otra es la publicación, podemos decir, madre, o la publicación de donde emanan estas imágenes, que es Le Moniteur de la Mode, que es una revista francesa que era en realidad parte de podemos decir, de un proyecto editorial, porque estas revistas lo que estaban pensando precisamente era su proyección global. Mucho antes de que existiera la palabra globalización, porque esta publicación es del último cuarto del siglo XIX, ya tenemos revistas que están siendo leídas y circuladas entre miles y podemos pensar hasta millones de mujeres a lo ancho del globo, o al menos digamos, en la extensión del mundo occidental, y donde muy rápidamente, incluso en ciudades muy alejadas de los centros productores de la moda, como era el caso de Buenos Aires, estas imágenes están circulando escasos semanas después y readaptadas en el contexto local. Acá, bueno, hay un tema que no tenemos tiempo para desarrollar hoy, pero que tiene que ver con esta idea de la moda argentina, que un poco apareció en este panel, ¿no? En este momento que trabajé yo, no aparece enunciada la necesidad de creación de una moda argentina, ni de una moda con características propias, sino lo que aparece, por el contrario, es una voluntad, podríamos decir, de estar al día de los estilos de moda que entonces se producían, para el caso femenino, inequívocamente en París. Otro de los elementos que transcurren o que son protagónicos en el libro son las publicidades. Publicidades que se van haciendo más sofisticadas a medida que avanzamos en el siglo XIX. Estas son publicidades más que nada, como ven, textuales, que son apenas visuales, ¿no? Con elementos como
esa oveja o ese carnero, para mencionar que ahí se hace ropa de lana, ¿no? Y estas publicidades son publicidades que nos arrojan toda una serie de información importante para la investigación, porque están las direcciones, muchos de los lugares donde se producía y confeccionaba indumentaria era lo que se llamaba a fines del siglo XIX el barrio Catedral al sur, ¿sí? De la Plaza de Mayo hacia el sur de la ciudad, y ya avanzando el siglo y a principios del siglo XIX se extiende desde la Catedral hacia las avenidas Corrientes y Avenida Córdoba, o lo que hoy son Corrientes y Córdoba. Estas son publicidades porteñas. Fíjense, esta publicidad es del último lustro del siglo XIX, una publicidad de la sastrería Brown, que es un recorte de color insertado, como una suerte de insert, en el medio de una publicación. O sea que la modernidad que tenían muchos de estos dispositivos quizás no es la que imaginamos para fines del siglo XIX. Si le digo que esto es de la serie Mad Men, quizás nos pasa desapercibido, pero tiene 60 años más. Y decíamos, estas publicidades que se van volviendo cada vez más visuales, más sofisticadas, que condensan además el aspiracional que la moda y la indumentaria tiene, y no sé si tendrá, pero por lo menos este lugar de deseo, ¿no? Que se estipula a partir de la divulgación de la moda, porque una historia material de estas prendas, por ejemplo, del tapado que tiene esta mujer, este tapado terminado en piel, en su cuello, en sus mangas, una historia material de estas prendas nos habla que eran prendas altamente costosas, que difícilmente las mujeres, o la mayoría de las mujeres que leyesen esta revista, tenían acceso, pero que, como decíamos, funcionaba con estas ideas de deseo y de precisamente de exclusión de aquello que a lo que se aspiraba y que muchas veces no se podía tener. Bueno, otras fuentes que recorren mi trabajo quizás son más ásperas que las que estuve mostrando hasta recién. Son censos, estadísticas, guías comerciales. Me interesaba no solamente las representaciones de la moda, sino también una historia concreta y material de la indumentaria. Y para esto investigué sobre, cómo era la importación de la moda, desde dónde venían las prendas. Muchas veces se menciona el origen europeo, francés, y estas estadísticas de comercio exterior nos arrojan un origen mucho más plural y diverso de naciones que no aparecen reseñadas en las publicidades de la época, pero que sin duda eran lugares desde donde provenía la indumentaria. Por ejemplo, Alemania, que era un país introductor de todo lo que eran medias, por ejemplo, cuellos y puños de camisa. Y también los censos que nos informaban, de cómo se va produciendo esto, ¿no? Esto lo que los historiadores de la economía llaman la sustitución de importaciones, cómo se va instalando lentamente la producción de prendas en Buenos Aires. Primero por parte de artesanas, costureras y modistas europeas radicadas en la ciudad, y después con la instalación de comercios, muchos de ellos por dueños europeos, pero que empiezan a fomentar el comercio local. Las guías comerciales también fueron otro elemento que fue muy útil. Fíjense, ahí está en la lista de las costureras de 1873, con sus nombres, sus direcciones. Las guías, esta es una publicidad, son los catálogos de ventas de las primeras tiendas departamentales de Buenos Aires. Otro universo en el que navegué son los tratados de corte y confección, cómo la costura era instruida en las mujeres. A fin del siglo XIX, toda mujer tenía que saber coser. La costura implicaba cualidades morales, era un síntoma de que una mujer que sabía coser era una mujer que sabía administrar su tiempo, que era ordenada
en la casa de la mujer sin dedal, como decía la prensa de ese momento, reinaba el desorden. Por poco desatendía a sus hijos, era todo un caos precisamente porque la costura era un saber estimulado entre las mujeres. Incluso acá hay otro material que son los archivos de criminología, que son revistas producidas por la policía que tienen una fascinación muy grande por todas las personas que no respetaran las normas de género a la hora de construir su apariencia. Y estas revistas son revistas que medicalizan y legislan respecto de, en este caso, lo que hoy diríamos una mujer trans, lo que en el siglo XIX, principios del siglo XX, se llamaba un invertido, una persona que no respondía en la construcción de su apariencia a las expectativas sexogenéricas que se tenían de ella. Bueno, acá algunas imágenes de las tiendas, de cómo se veían en su exterior y en su interior. Tenemos mucho material visual de la época, los archivos son muy ricos a ese respecto. Fotografías privadas, como son estas, sobre las que tenemos muy pocos indicios, no sabemos quiénes son estas mujeres, sí podemos datarlas, las podemos datar por las siluetas que se volvieron canónicas en este momento, ¿no? Y a partir de los estudios fotográficos también podemos hacer una vinculación entre moda, clase social y construcción de la apariencia. Bueno, esta es una hermosa postal del Museo del Traje que nos habla de una suerte de igualación de los sexos. Bueno, lean Bien Vestidos, que ahí hablo largamente de estas imágenes. Otros elementos que trabajé fueron los artefactos para la producción de indumentaria, porque la historia de la moda es también la historia de las tecnologías que la hicieron posible. El Museo del Traje tiene una colección hermosa de máquinas de coser, esta es una de las más antiguas. ¿Cómo se instruía a las muchachas que tenían que dedicarse a la costura? Este es un libro de lectura para señoritas. Fíjense que está bastante claro en esa tapa cuáles deben ser las ocupaciones de una señorita, o cuáles deberían ser las ocupaciones y los intereses de una señorita de principios del siglo XX. El humor y la caricatura. Buenos Aires es sede de caricaturistas increíbles en distintos tipos de prensa satírica. Estas son del Mosquito. Hay una burla permanente sobre la moda, sobre la adhesión a las últimas modas, sobre lo frívolo y lo vacuo que es la moda. En este caso tenemos un ejemplo femenino y otro masculino. Y hacia qué lugares peligrosos podía llevar esta adhesión irrestricta por las últimas modas, que por otro lado no deja de ser toda esta prensa y estas imágenes un registro totalmente al día. O sea, estos dibujantes están burlándose de cómo se visten los y las porteñas, pero por otro lado están siendo totalmente perceptivos de los cambios, incluso los cambios más imperceptibles de la moda. Bueno, acá la polémica llegada de los pantalones a principios del siglo XX, una llegada que fue mucho más, podemos decir, textual o periodística que efectiva, porque las mujeres hasta entrado el siglo XX no usaron pantalones en su vida diaria y fue un ingreso muy lento y tímido, primero para indumentarias deportivas, indumentarias domésticas, y tardó mucho en volverse una indumentaria extensiva, y con esto ya termino. Y por último, las prendas. Las prendas de distintos museos y repositorios de Argentina y del extranjero. Acá tenemos un sombrero Canotier de Gatti Chávez, un vestido, este no es un vestido argentino, este lo consulté en un museo brasileño, pero que las prendas lo que me permiten también, y en esto el diálogo que se establece con Mary y con todas las personas que trabajan en los museos de indumentaria y que me ayudan a poder mirarlas, a ver cómo están realizadas, ¿no? A ver, por ejemplo, este vestido
que está totalmente emballenado, o sea, es un vestido que se usaba arriba de un corset que ya era emballenado, o sea, por más que estas prendas específicas o algunas de ellas no son las protagonistas del libro, fueron las que a mí me llevaron a configurar y a pensar cómo se armaba una apariencia en este momento, cuáles eran los movimientos que estas ropas permitían, cuáles no. Bueno, acá un ejemplo también de otro material hermoso que son los sample books o los libros de muestras, ¿no? Estos libros que también me permiten acercarme a la materialidad de la indumentaria del siglo XIX. Y este es el último ejemplo, esta es una prenda también muy protagónica de Bien Vestidos, es un traje de verano datado aproximadamente en 1905, pertenece al Museo Fernández Blanco. Es un traje cosido a mano que está realizado posiblemente, cosido a máquina y a mano, digo, pero está realizado, no tiene una etiqueta, no está confeccionado por una marca, sino probablemente en una esfera doméstica y, digamos, es uno de los protagonistas del libro porque se establece todo un vínculo con una foto contemporánea, la foto de las primeras maestras egresadas de Lenguas Vivas, las primeras maestras de idioma de nuestro país, y en su foto de fin de curso muchas de ellas están usando este tipo de atuendo, trajes claros, a rayas, con motivos, además con detalles de broderí o de puntilla o de vainilla. Entonces es un lugar de encuentro, ¿no? Esta foto con las prendas que podrían haber sido encarnadas por estas mujeres y las publicidades y los precios de las prendas. Así que bueno, todo este universo de algún modo se dio cita en Bien Vestidos y bueno, los invito a leerlo y a navegar en él y ojalá les dispare ganas de bucear en este momento, que es un momento donde muchos de los usos y los hábitos indumentarios del siglo XIX, para bien, podemos decir, y también para mal, porque muchas de las restricciones, de las expectativas y de los cánones hegemónicos que todavía lamentablemente nos rigen, se conformaron en este periodo. Muchas gracias.